Hola queridos traders, ¿cómo están? Por aquí vamos a iniciar nuestra clase número 5. Vamos a hacer una prueba hoy con un nuevo micrófono porque la vez pasada no nos fue muy chévere con el micrófono. Y también cambiamos de escenario. Varios de ustedes me escribieron que de pronto el fondo negro no ayudaba. Vamos a intentar hacer este análisis con fondo blanco para ver cómo lo perciben ustedes. Entonces, entremos en materia. Vamos a iniciar. Vamos a analizar primero la estructura del día anterior. Si nos damos cuenta, el día jueves 17 de octubre seguimos teniendo una tendencia alcista que superó los máximos históricos. Por acá tenemos pues los altos y los bajos. Ya sabemos pues por nuestra convención que las líneas rojas son los bajos y las líneas azules son los altos. Y pues hasta que estos bajos no sean rotos, pues vamos a seguir alcistas. Esto es así de simple. ¿Sí? Alto, bajo y alto. Ahora vamos a activar vamos a entrar a un minuto, estamos en el 15 minutos, vamos a entrar a un minuto y vamos a revisar varias cositas del día que vamos a analizar. Entonces, vamos a entrar en un minuto, ya estamos en un minuto y vamos a identificar cuál es la estructura pues, del mercado. Recuerden que la perspectiva siempre es importante en este punto. No podemos tener un zoom demasiado grande, pues porque no entenderíamos qué está sucediendo con nuestra gráfica y con nuestra forma de operar. Entonces, vamos a ubicarnos, vamos a decirle a nuestro indicador que nos pinte, por favor, la zona de Asia. Entonces, tenemos acá un amarillo clarito que nos identifica el inicio y el fin de Asia. Y acá, pues, vamos a identificar si en Asia pudimos haber tenido entradas con nuestro indicador. Claramente el indicador nos marca el previous day high, debe estar por aquí abajo. Si hacemos por acá debe estar el previous day low, ¿sí? Y ese previous day high, recuerden que como estamos en máximos históricos, pues se convierte en el máximo histórico. Entonces, vamos a identificar qué hace el precio durante la primera hora. Entonces, la primera hora es desde las 7 de la noche hasta las 8 de la noche. Entonces, fíjense que en esa primera hora nos encontramos varias señales de entrada en compra y en venta, pero pues ya sabemos cuál es la estructura del indicador, ¿verdad? Entonces, si estamos en una tendencia alcista y vemos una señal bajista, o sea, una señal roja, eso quiere decir que nos estamos acercando a una zona óptima de entrada. Y si vemos una señal verde es porque estamos saliendo de una zona óptima de entrada o encontramos un quiebre de estructura. Entonces vamos a hacerle un poquitico de zoom a esto para identificar pues cuál fue la estructura que realmente nos hizo entrar en Asia para el oro. Entonces vamos a revisar que nuestra estructura pues está conformada pues por nuestro último alto nos lo da, vamos a clonarla, este es nuestro último bajo, ¿sí? Este es nuestro último bajo y este es nuestro último alto. Entonces, al ser este nuestro último alto, pues ya podemos identificar cuál es nuestra zona operativa, ¿sí? Nuestra zona operativa, pues evidentemente es desde este punto, ¿sí? Hasta este punto de acá. Esta es mi zona operativa. Entonces, fíjense que esta es una zona operativa alcista y en esa pierna vemos una señal alcista que es justo antes de que se acabara el día anterior. Entonces, si el tema fuera entrar en un retroceso importante, pues ya sabemos cómo funciona nuestra herramienta de Fibonacci. Colocamos nuestro bajo acá y nuestro alto en esta zona. Entonces, fíjense que si hemos de esperar una entrada óptima, deberíamos estar en esta zona de acá, entre el 61.8 y el 71. El precio nunca vuelve a esta zona, ¿cierto? Nunca regresa. No hay un lugar donde el precio vuelva y continuemos. Ni siquiera se acerca al 50%. Entonces lo que tenemos que revisar en este punto es, vamos a borrar esto de acá porque ya no nos sirve y vamos a quitar nuestro FIBO, que es este. Listo. Entonces vamos a identificar cuándo se rompe la estructura, ¿cierto? Entonces la estructura, si estiramos esta tendencia, esta línea que nos dio el último alto, nos damos cuenta que esta es la última ruptura de la estructura. ¿Listo? Ahora, si esta es la última ruptura de la estructura, nosotros pudimos haber entrado acá. Digamos que están todas las señales, ¿no? Entonces, ahora lo que nos damos cuenta es que
nuestra nueva entrada, nuestra nueva zona operativa sería este movimiento y pues haríamos lo que tendríamos que hacer con nuestro FIBO. Entonces, colocamos nuestro FIBO acá y entramos aquí. Entonces, fíjense lo que sucede acá. Nuestra zona óptima de entrada, ¿dónde está? Entonces, nuestra zona óptima de entrada está en esta zona de acá, ¿cierto? Entonces está perdón, no es esa, sino esta, perdón. ¿Listo? Esta sería nuestra zona óptima de entrada. Entonces, fíjense que aquí me da una señal que me dice que me acerco a la zona óptima de entrada, sí, nosotros estamos todavía en esta tendencia, todavía estamos revisando si esto es un falso rompimiento o si realmente va a continuar. Entonces, yo puntualmente no entraría en esta zona porque sobrepasa el 70, sobrepasa el 78, sobrepasa mi stop loss, ¿sí? Entonces, esta zona no me va a dar una indicación hasta que me dé una señal de entrada. Entonces, fíjense que la señal de entrada me la da en este punto de acá, ¿cierto? Vamos a quitar nuestro FIBO, pues porque ya no lo necesitamos. Y me dice, brother, nosotros podemos entrar aquí con la confirmación de que ya vamos a salir de esta estructura y nos iríamos alcistas. Pero entonces no es muy claro lo que está sucediendo en ese punto, ¿sí? Pues porque acá me deja pues un imbalance y quizás aquí nosotros podemos tener una entrada ya por otras condiciones que en algún momento les explicaré con detalle. Pero entonces ahora lo que sucede es que nuestra nueva zona operativa arranca aquí y termina acá. ¿Listo? Esta es mi nueva zona operativa. Entonces, vamos a borrar las anteriores para que tengamos nuestro gráfico lo más limpio posible. Entonces, fíjense que en esta pierna hay una señal alcista, sí, mira la que está aquí, ¿sí? Y acá nos indica, brother, está acercándose a una zona óptima de entrada. Entonces, cogemos nuestro FIBO, lo ponemos en la zona, en los puntos donde necesitamos que haga nuestro cálculo y nos damos cuenta, a ver, lo vamos a correr un poquito para acá para poder ver los numeritos, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que nuestra zona óptima de entrada, vamos a cambiarle este color que está como muy agresivo, vamos a ponerle un azul un poco claro para que, vamos a hacerlo un poquito más oscuro, para que podamos entender lo que estamos viendo. Entonces, listo, ahí ya tenemos nuestra zona óptima de entrada, que sería entre el 70 y el 61.8. Fíjense lo que sucede acá, ¿sí? Entonces, cuando él se acerca de esta forma, aquí me toca el 61.8 y acá lo atraviesa. Entonces, ¿qué hemos dicho? Ok, nosotros vamos a colocar una entrada cuando el precio retroceda. ¿Listo? Entonces, cuando el precio retroceda, va a suceder lo siguiente. Voy a cambiar un momentico aquí la estructura de la gráfica para que no se me mueva el zoom. Entonces, ¿dónde entro? Apenas me da la marca, ese es un lugar de entrada, ¿sí? Entonces, yo coloco mi entrada, ¿sí? Yo, antes de que el precio retroceda, yo calculo cuál podría ser mi stop loss. Entonces, yo coloco mi salida por este lado, mi entrada en este punto, que es el 71, y él me dice, brother, mire, usted va a tener 61 puntos de stop loss. Si usted quiere, puede entrar en la señal y respete esos 61 puntos. Entonces, mi primera entrada posible es cuando el software me da la alerta. Entonces, aquí es donde me da la alerta, cierra la vela en ese punto y 61 puntos me da acá de stop loss. Entonces, el precio viene, hace lo que tiene que hacer y me da una salida a una relación 1,481. ¿Listo? Entonces, esta podría ser la primera entrada. La segunda entrada es, Fabián, yo no quiero entrar cuando me da la señal, sino cuando salga de la señal. Entonces, si ya sabemos que nuestro punto de entrada es el 71 y fue atravesado, entonces yo voy a esperar a que el precio retroceda con fuerza eh, al otro sentido. Entonces, fíjense que acá el precio hace un retroceso y cuando sale, yo puedo colocar mi orden aquí. Esto sería un buy stop en este punto de acá, ¿sí? Y acá, pues, de nuevo, coloco mis 61 puntos, que sería esto de aquí. Perfecto. Acá lo colocamos exactamente donde me dice que es el stop loss. Lo vamos a poner donde iba nuestra entrada, que es aquí. Y esa relación, pues, sería 1 a 4,52, que es a lo que estamos acostumbrados con la medición de nuestro FIBO, con la entrada en el 71, con el de stop loss donde debería ir nuestro stop loss, y así entraríamos en esta orden. Entonces, vamos a volver a colocar la escala normal para identificar qué sucede. Entonces, fíjense que la entrada nos la da muy a las 4 de la mañana hora MetaTrader.
¿sí? Que a las 4 de la mañana, 7, 6, 5, 4, son las 9 de la noche, hora Colombia. Entonces a las 9:04 nos da la señal y entraríamos en esta, perdón, a las 8:52 nos daría la señal de entrada y pues nos daría una salida a las 9:06. Entonces es una entrada muy rápida, pero pues habiendo medido las cosas anteriormente con tranquilidad, pues vamos a poder identificar las zonas y los lugares y los puntos de entrada, pues para esperar nuestras confirmaciones. Entonces, Fabián, es que esto me pudo dar una relación 1:30. Sí, maravilloso. Pero yo no, de nuevo, uno de los ejemplos que yo doy en clase es cuando hay muy poquitos billetes de $100 y hay muchos billetes de $50, la probabilidad de coger muchos billetes de $50 es más alta, porque hay más cantidad de esos billetes, de $50 que de $100. Entonces, si yo estoy en este ejercicio y estoy en el proceso de hacerme rentable, pues lo más seguro es que yo vaya a favor de las probabilidades, ¿sí? Si hay más billetes de 50, pues yo voy a ir por la mayor cantidad de billetes de 50 que pueda. ¿Listo? Esa sería como la analogía que yo utilizo en clase, en vez de ir por muy poquitos. O sea, si yo tengo 100 billetes de 50 y tengo 10 billetes de 100, pues la probabilidad de coger billetes de 50 va a ser mucho más alta. Entonces, esto es un tip importante que funciona mucho para este negocio y que es importante tenerlo muy, muy claro. Entonces, sigamos con nuestro gráfico en Asia. Fíjense que acá nos da otra vez una señal de entrada. Fíjense que si estamos en una tendencia alcista y nos da una entrada, una señal roja, quiere decir que nos estamos acercando a una zona óptima de entrada. Esa zona óptima de entrada, ¿dónde se nos da? Es muy probable, es muy, muy, muy probable que sea este punto de acá. Entonces vamos a utilizar nuestro FIBO. A ver, vamos a colocar nuestro FIBO en este punto y vamos a colocar nuestra orden en este punto y nos damos cuenta que el software nos identifica que nuestra zona óptima de entrada está por esta zona. Entonces fíjense que yo voy a colocar mi zona óptima de entrada está acá, ¿cierto? Y fíjense lo que sucede. Entonces el precio entra a la zona óptima de entrada, ya sabemos que es el 71, colocamos nuestra entrada, nuestro take profit por acá arriba, nuestro stop loss donde dice stop loss, nuestra entrada donde dice entrada, que es este punto de acá, que es el 71, y nos vamos a una relación de nuevo 1:45, 4:42. Entonces, fíjense que el precio me da acercamiento a la zona óptima de entrada y me dice, brother, ya salimos de la zona óptima de entrada, ya esto es otro recorrido muy diferente. Yo, ok, listo, perfecto. Entonces, acá nos da otra vez la entrada. Nosotros podemos habernos ido hasta este último alto que vemos aquí, ¿sí? Que efectivamente va y lo toma, estamos a favor de la tendencia. Vamos con la misma fuerza alcista a buscar ese punto. Entonces, en ese punto, pues ahí sería nuestra entrada. Fíjense que acá hay un rompimiento, vamos a quitar nuestro FIBO, vamos a quitar nuestra entrada, vamos a mover nuestra zona óptima de entrada porque la vamos a usar ahorita. Y esta es una nueva salida. Listo. Ok, brother. Entonces dígame hasta dónde vamos. Mi última salida es esta. ¡Pum! Esta es mi última salida. Ok. Ahora cuénteme si hay un acercamiento a la zona óptima de entrada. Bueno, vamos a revisar. Colocamos nuestro FIBO donde ya sabemos colocarlo. Y la herramienta pues nos da las opciones de colocar nuestra zona óptima de entrada, lo identificamos por este punto de aquí y fíjense que aunque casi toca el 61.8, no llega, ¿sí? No llega. Y después nos da una salida. Eso quiere decir que seguramente si nosotros vamos a dejar correr el trade anterior, esta opción nos va a dar la tranquilidad de dejar correr la entrada hasta este punto de aquí. No nos da una nueva entrada, pero sí nos da la tranquilidad de continuar nuestra tendencia alcista. Y así, pues termina nuestra zona de Asia, nuestro análisis en Asia. Ahora fíjense lo que sucede acá. Esto se repite, normalmente se repite cuando en Asia, perdón, en Londres y en Nueva York. Entonces fíjense que esta entrada es muy parecida a la que yo tomé en Nueva York. Nos da una entrada de salida, ¿sí? Una entrada de salida con una pierna de rompimiento, ¿sí? La pierna de rompimiento pues ya sabemos identificarla. El origen es este.
Este es nuestro origen y este es nuestro rompimiento, ¿cierto? Esta es nuestra pierna. ¿Y qué lugares rompe? Pues el último bajo que es este de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al romper este bajo que está aquí, el software me está diciendo, brother, acabo de identificar un rompimiento de estructura y si usted quiere puede entrar donde ya sabe entrar, que la herramienta pues es la herramienta que ya sabemos utilizar. Colocamos nuestra entrada aquí y nos damos cuenta que nuestra zona óptima de entrada pues está más o menos por estos lados de acá. Más o menos no, exactamente en ese lugar. Entonces fíjense que hacemos lo mismo, ¿no? Entonces el precio entra con fuerza y yo puedo entrar en ese punto. Digamos que hay dos formas de entrar. Una es calculando nuestro stop loss antes del retroceso, ¿sí? 71 nos da 64 puntos de entrada. ¿Y dónde entro yo? Pues donde termina la vela que atraviesa mi zona. Yo sigo poniendo en este punto mis 61 puntos, que son más o menos acá, ¿cierto? Sí, 61 puntos de stop loss y me voy a mi take profit, que es este de acá. Entonces, fíjense que aquí nos ganamos una relación 1 a 5,51 si entramos en la vela que atraviesa nuestra zona óptima de entrada. Si no entramos ahí, si no entramos a la salida, entonces, como atravesó, entonces yo voy a esperar la salida. La salida es ¿dónde? Acá en el 71. ¿Cierto? Pongo mi stop loss acá y dejo mi take profit en el mismo lugar para ir a una relación 4,54 y nos da, ¿cierto? Entonces el precio rompe, hace un retroceso, llega a nuestro take profit, hace otro retroceso y continúa. Ay, Fabián, pero es que eso nos pudo dar una relación 1 a 1000. Sí, claro. Digamos que no tan 1 a 1000, pero sí es una relación 1 a 12. ¿Hasta dónde vamos? Hasta el 50% de Asia. Otro truco, 50% de Asia. Recuerden ese valor, 50% de Asia. Ahora, en este ejercicio, pues nos estamos dando cuenta que hay otra señal, ¿sí? Y ahora, pues como cambió la tendencia, ¿sí? Ya no vamos para arriba, sino vamos para abajo, pues por los quiebres y los rompimientos que estamos viendo acá. ¿Qué estamos analizando aquí? Entonces, fíjense que este señor me dice, si vamos para abajo, esto es una señal de acercamiento a una zona óptima de entrada. ¿Listo? Entonces, quitemos esto, quitemos nuestro FIBO y vamos a analizar esa entrada. Entonces, ¿qué generó esta entrada, esta señal? Esta pierna, ¿verdad? Entonces, desde ahí es que vamos a colocar nuestro FIBO y vamos a revisar qué valor nos da ese punto que está en la parte derecha, ¿sí? Entonces, si nosotros colocamos nuestra zona óptima de entrada en el colorcito azulito, fíjense lo que sucede. Él entra a la zona óptima de entrada, ¿cierto? Entonces, como entra a la zona óptima de entrada, tenemos dos posibilidades. O entramos en la vela cerrada o entramos saliendo de la zona. Entonces, calculamos nuestros stop loss, esto es nuestro stop loss, nuestro take profit estaría por este lado, nos tenemos una relación 1,45 y hacemos lo mismo con 167 puntos de stop loss. Entonces, yo coloco mi entrada en el cierre de la vela, ¿cierto? Cierre de la vela y coloco mi stop loss a 161 puntos, que es más o menos en este punto de acá, 59, 61, ahí está, ¿sí? Entonces, entro a la zona, con esta vela me voy a una relación 1,463. ¿Hasta dónde? Entonces, fíjense, señal de acercamiento a zona óptima de entrada, señal de salida de zona óptima de entrada. ¿Hasta dónde me voy yo? Pues hasta donde me dice, fíjense que el cálculo es bastante preciso. En este punto de acá nos dice que es el punto más bajo que podemos encontrar en Londres, ¿cierto? Y pues ahí nos podemos salir sin ningún problema. Luego, cuando arranca Londres, bueno, ya terminamos acá nuestro pre-Londres y ahora vamos a entrar a Londres full. Entonces, Londres full inicia a que son perdónenme, no, Londres full arrancó acá a las 10 del MetaTrader, es decir, a las 2 de la mañana. Entonces, esta entrada que tuvimos aquí ya es en Londres. ¿Hasta dónde? Hasta el último bajo. Entonces, este último bajo es o este de acá, ya lo habíamos analizado. Ahora, fíjense que el software me dice, brother, hay un cambio de estructura. ¿Lo quiere analizar? Listo, analicémoslo. Entonces, vamos a cambiarle el color a este cuadradito para que no sea tan agresivo. Vamos a ponerle un poquitico. Exactamente. Ahora sí. Listo. Entonces, zona Londres. Low Londres, dice aquí. Entonces, tenemos acá nuestra señal de salida. ¿Por qué es una señal de salida? Por lo siguiente, ya lo hemos analizado. Entonces, tenemos nuestra zona más alta, que es esta, ¿cierto? Nuestra zona más baja anterior, ¿cuál es? Esta. Nuestra zona más baja, ¿cuál es? Después de esa, es esta, ¿cierto? Entonces, para volver a utilizar las convenciones, vamos a colocar esto de azul. ¿Listo? Entonces, bajo, alto, bajo. ¿Y dónde es roto ese punto? Aquí. Entonces, él me dice, brother, acabo de tener una señal alcista. ¿Quiere entrar o qué hacemos? Entonces, yo puedo entrar directamente, ya lo saben. Esto
funciona directo o esperando el acercamiento a la zona óptima de entrada. Entonces, listo, vamos a esperar la zona óptima de entrada. Entonces, acá me da una señal de zona óptima de entrada, ¿sí? Pero zona óptima de entrada, ¿a qué? Entonces, ya sabemos que las estructuras, ¿sí? Vamos a hacer aquí una mini clase de estructura. Entonces, la estructura funciona de esta forma, ¿cierto? Entonces, altos y bajos, ¿cierto? Y si queremos seguir para arriba, pues vamos a encontrar un alto más alto que el anterior. Y nos vamos a topar con estas rayitas que nosotros hemos identificado. Entonces, por acá tenemos un bajo, por acá tenemos un bajo. Y si lo hacemos con los altos, pues vamos a identificar que por acá tenemos un alto, ¿cierto? Y que acá tenemos un alto y que después de eso, pues esto nos da un alto más alto, ¿cierto? Entonces, basado en este concepto, pues vamos a hacer la analogía acá. Entonces, mi último alto, ¿cuál es? Este. Mi último bajo es este. Luego me genera un bajo, que es este, ¿cierto? Y eso quiere decir que en toda esta pierna, el último alto que me genera es este de acá. Entonces yo marco mi fibo desde el último bajo hasta el último alto. Entonces, fibo, ¿dónde estás? Estamos en este momento. Pam, ponemos nuestro fibo aquí. Pam, ponemos nuestro fibo en este punto de acá. ¿Cierto? Listo. Y él me dice, Fabi, se está acercando a una zona óptima de entrada. ¿Llega o no llega? Yo creo que no llega. ¿Sí? Y vuelve y sale. Y me dice, Fabi, me estoy acercando a una zona óptima de entrada. ¿Llega o no llega? Pues tampoco. O eso creo. No llega. ¿Sí? Digamos que vamos a marcarlo bien. Listo. Entonces, el precio definitivamente pues no me da una entrada por retroceso en esta pierna. Entonces, ¿cómo puedo yo volver a identificar que puede funcionar este proceso? Pues definitivamente es saliendo de la estructura. Entonces, fíjense que esto es una consolidación. Si vemos, son varias señales dentro de una misma zona. Entonces, ¿esa misma zona cuál es? Esa misma zona es de aquí a acá. Y nada sucede entre esos dos niveles. ¿Sí? Si se percatan, el precio comienza a bailar aquí adentro, pero nada sucede en eso. Entonces, si esta señal no rompe estructura o esta señal no rompe estructura, no sirve de nada. Y esta señal rompe estructura y esta señal rompe estructura, esta señal sí rompe estructura. Ok, entonces vamos a identificar algo. Si esta señal rompe estructura, yo voy a identificar de nuevo qué está sucediendo con el precio. Entonces fíjense lo que pasa acá. Vamos a colocar por aquí, a ver, mi estructura alcista arranca en este punto de acá. ¿Sí? Es porque yo me tengo que guiar desde el pasado para poder operar el presente. Entonces, mi estructura arranca acá. Entonces, yo tengo un bajo en esta zona de acá, ¿cierto? Vamos a ponerla del color que son los bajos rojos y vuelvo a tener un bajo acá y vuelvo a tener un alto acá arriba. Pero entonces vamos a cambiarle otra vez el color a este cuadradito que es el que nos da la señal, la zona de Londres más alta, ¿sí? Porque de pronto hay una reacción en ese punto importante. Y si nos damos cuenta, pues, ¿qué sucede? Que el precio me hace un movimiento alcista. ¿Dónde? Desde estos puntos que estoy marcando. Entonces, bajo, alto, bajo y alto. ¿Listo? Este es el último alto. ¿Cómo identificamos los retrocesos? Eso lo vemos más adelante. Entonces, fíjense que aquí me da una señal bajista. ¿Sí? Con esta vela que está acá. Y yo digo, ok, si esto es una señal bajista, ¿es un acercamiento a una zona óptima de entrada o es un rompimiento? Entonces, si yo estiro mi último bajo, me doy cuenta que es un rompimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo identifico esa pierna? Que esto ya es Nueva York, ¿no? Ya entramos a Nueva York, 9 de la mañana, hora Nueva York. Yo debo identificar mi zona operativa, ¿listo? Entonces, mi zona operativa, digamos que vamos a dejar esta línea aquí y vamos a utilizar una de estas y vamos a utilizar una de estas, ¿cierto? Entonces, si esta es mi zona operativa, yo tengo que esperar un retroceso. Entonces, el retroceso, ¿quién me lo da? Pues la herramienta de Fibonacci. Nuestra herramienta de Fibonacci nos va a colaborar en ese ejercicio. Y nuestra herramienta de Fibonacci nos dice, ok, bro, entra a zona óptima de entrada. Revisemos. Zona óptima de entrada es esta. Ok, ¿usted dónde va a entrar? ¿En el 61.8? ¿En el 70? ¿Dónde? ¿No? Yo quiero entrar en el 61.8. Fíjense que el precio, yo pongo aquí una orden limit, ¿sí? Una sell limit. ¿Para qué? Para que cuando toque esa zona se vaya directo. Pero esto es una micro tendencia, ¿no? Si eso es alto, ¿sí? Alto, bajo, alto, bajo. ¿Pero de dónde? Entonces aquí es donde jugué ping pong con el oro el viernes, ¿sí? Entonces, ¿por qué jugué ping pong en el viernes? Por esta situación. Entonces, fíjense que para tener perspectiva toca irse un poquitico más para atrás. ¿Recuerdan esta señal que nunca vino a buscar nadie? Que aquí no me dio entrada, que aquí no me dio entrada y aquí tampoco. Entonces, esa entrada, fíjense lo que sucede con esa entrada, que fue lo que yo identifiqué. Yo dije, listo, hermano. Si usted es el que va a romper, si esta es mi zona de entrada,
¿cierto? Dígame dónde puedo entrar yo. Si yo estiro esto, fíjense lo que sucede. Entonces, ¿dónde coloco yo mi take profit? Justo en la zona de entrada, que es el 71. Ah, Fabián, pero ¿eso cómo lo identifica? Pues ya sabemos cómo identificarlo, ¿no? Con el FIBO. Entonces, FIBO, nos vamos acá con el FIBO, colocamos nuestra entrada en este punto de aquí, perdón, nuestro FIBO en este punto de acá, que es el alto de Asia, perdón, el alto de Londres, acá. Y si corremos un poquitico para acá para poder ver las líneas, miren lo que nos damos cuenta. Él entra en el 71, ¿sí? El 71 ya no vamos, ya este cuadradito lo vamos a borrar para que no nos confunda el análisis que estamos haciendo y vamos a utilizar este. No lo vamos a borrar, pero lo vamos a utilizar para marcar nuestra zona óptima de entrada. Nuestra zona óptima de entrada es esta, ¿cierto? Entonces, yo me voy hasta la señal que me da previamente en Londres. ¿Y dónde vuelvo a entrar? Fíjense que yo entro en la salida de la zona óptima de entrada de mi gran estructura alcista. Entonces, yo identifico mi gran estructura alcista, entro en este punto y me voy hasta este punto de acá, ¿cierto? ¿Y ese punto de ahí cuál es? Pues eso ya lo habíamos analizado. Si este es el punto más alto del día, que coincide con el punto más alto del oro, eso quiere decir que esto es el máximo histórico. Este punto puede ser de alta volatilidad, porque apenas lo toque, se puede devolver o continuar. Pero en este caso lo que hace es continuar. Yo me voy a la segura, ¿sí? Entonces, me acuerdo que en este punto yo coloqué una entrada, si no estoy mal, aquí fue mi profit fue acá, y mi entrada fue en este punto de aquí y yo le había puesto 160 puntos, si no estoy mal. Sí, claro, porque fue una entrada directa hasta una zona óptima. Sí, fueron 160 puntos. 160 puntos de entrada. Perdón, de stop loss. 160 puntos es más o menos ahí. Y me da una relación 1.392. ¡Pum! Aquí me salgo yo. Luego, ¿qué sucede con la siguiente entrada? Yo hago mi entrada en este punto de acá. Coloco mi stop loss en el máximo de Londres, perdón, mi take profit, y mi stop loss lo coloco a 200 puntos. ¿Por qué a 200 puntos? Porque esta era una salida de una zona óptima de entrada. Entonces, digamos que yo calculé que el precio, si rebotaba, tendría que entrar a una zona que se llama Fair Value Gap, que es esta zona de acá, y pues yo coloqué mi stop loss por debajo de ese Fair Value Gap y me fui a una relación 1.39. Y esa fue mi entrada en Nueva York. Entonces, fíjense que aquí está marcadito la entrada todavía. Y cuando entramos a zona PM, ¿qué sucede acá? Yo creo que esto ya, con lo que vimos hoy, ustedes ya lo tienen identificado. Entonces, si este es mi último bajo, ¿cierto? Y este es mi último alto, y vemos muchas señales de entrada y salida continuas, ¿en dónde estamos? Pues en una consolidación, ¿sí? Aquí el precio baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y nunca, 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 nunca llega a romper una de las dos estructuras. ¿Cuál sería lo más conveniente aquí? Identificar una zona óptima de entrada, ya sabemos cómo es, FIBO, con la posibilidad de irnos alcistas, pues porque la tendencia es definitivamente alcista, ¿verdad? Entonces, al ser alcista, identificamos nuestra zona óptima de entrada, que es el 70 y el, perdón, entre el 61.8 y el 70. Fíjense que si este cuadradito yo lo coloco acá, yo pude haber entrado aquí. Y si este cuadradito lo corremos para acá, yo pude haber entrado aquí. Y fíjense que el stop loss nunca fue tocado. Y si este cuadradito lo corremos para acá, yo pude haber entrado aquí. Entonces fíjense que aunque estamos dentro de una consolidación, el software identifica que se acerca a la zona óptima de entrada. Cuando el precio, o sea, en cualquiera de los casos, yo pude haber entrado y me hubiese dado el take profit pues en el horario de la tarde. Fíjense que el precio, si yo entro, si yo pongo mi entrada donde el stop loss donde dice stop loss, ¿cierto? Y la entrada donde dice entrada, que es el 71, y el take profit donde me marca mi herramienta, fíjense que yo entraría más o menos, a ver, miramos, bueno, yo puedo haber entrado a las 15:37, que son 14:15 a las, perdónenme, esos son 18, perdón, 18, a las 11:34 o a las 11:04 o a las 11:20 o a las 12:24, ¿sí? En cualquiera de esas entradas me hubiera dado un profit a las 21:54, que serían 10, 11, 12, 13, 1:54 de la tarde. Y así termina pues el análisis del viernes. Espero que les haya gustado, espero que le hayan sacado mucho provecho a esta clase, nos vemos la próxima semana en otras clases y que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.